Hola amigos. Hemos llegado al último capítulo de esta serie Cruzando los Pirineos en moto. Hoy dejamos atrás las montañas para llegar hasta el mar. Iniciaremos el día de hoy con traje de aguas y lo acabaremos con mucha calor. Comeremos bien y disfrutaremos de casi todos los elementos meteorológicos. Acompáñanos en este último tramo de la Transpirenaica, que estoy seguro que no te decepcionará. Everybody gotta take a look in the mirror, you gotta see how this creep, but don't do the number one, get ready. Get ready, get ready. Let's be train, let's be train, let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain, monsters, the monsters cry. Over my brain, there is no sky. Salimos desde Ribes de Freser, donde el día ya empezaba avisando de la lluvia que podía caer, y por eso, antes de salir, ya nos pusimos los trajes de aguas. Como veis, estamos subiendo bastante. Ribes de Freser se encuentra a una altura de 912 metros sobre el nivel del mar y ahora estamos acercándonos al Parque Natural de Capçaleres del Ter y del Freser. Ahora ya estamos circulando por este camino conocido como el Camí de la Fontlletera, que discurre por las laderas de estas hermosas montañas, a alturas que están comprendidas entre los 1900 y 2100 metros de altura. En verano el ganado sube a estas praderas en las que pastan en libertad. Cuando circuléis por la montaña hay que tener siempre en cuenta que los animales más jóvenes pueden no estar acostumbrados al tránsito de vehículos y, aunque no lo creáis, un golpe de un pequeño ternero como este puede ser muy fuerte. En esta zona las montañas se sienten inmensas. En el vídeo no se aprecia, pero las vacas estaban mucho más cerca de lo que parece, y a mí personalmente no me hace mucha gracia pasar tan cerca de los animales. Y bajando estas cumbres nos encontramos un Renault Laguna. Que luego digan que no se puede hacer montaña con un turismo. Menos mal que la cosa no estaba muy complicada hoy. Como durante la noche ha llovido, el camino está algo húmedo y no hay polvo. Es una gozada. Ahora estamos circulando por la pista de Setcases a Espinavell. Y curiosamente, aunque estamos en pleno verano, hemos visto a muchas personas buscando setas por la zona. Aquí, en la alta montaña, la combinación de altitud, humedad y las lluvias recientes crean las condiciones perfectas para que algunas especies aparezcan incluso fuera de la temporada de otoño. En zonas concurridas tenéis que extremar las precauciones, sobre todo en las curvas cerradas. Las nubes y la luz aportan un toque único y especial a estas vistas, ¿no creéis? En el cuarto vídeo os dije que os contaría por qué hicimos la Transpirenaica en este sentido y no en el habitual. La razón es sencilla. Al finalizar el viaje, José tenía previsto ir a Valencia unos días, mientras que yo regresaría solo. Por eso tenía más sentido terminar en Cap de Creus en lugar de en San Sebastián. En este punto nos acercábamos a Francia, y al ver estas nubes tan oscuras comencé a temer empaparnos. Antes en la montaña, como no llegó a llovernos, para no tener tanto calor nos quitamos el traje de aguas y ahora temía tener que volver a ponerlo. Justo después de dar esta curva se confirmaba que nos dirigíamos hacia las nubes grises, pero la esperanza de escapar de la lluvia nunca se pierde.
Otras veces he visto el cielo también. Finalmente, como veis, nos dirigimos de lleno a la nube negra. A ver qué nos trae esto. Pues nada, ha empezado a granizar. Menos mal que llevamos los cascos, porque fijaros qué tremendas piedras de hielo. Joder. Toca poner el traje de aguas de nuevo. Bueno, paramos. Ah, se la Virgen. Además, ha empezado una fuerte tormenta. Escucháis los truenos, ¿no? La verdad es que nunca me había pasado algo así en la montaña, y mientras bajábamos nos preguntábamos si las motos también hacen el mismo efecto de jaula de Faraday que hacen los coches. En ese momento no lo sabíamos y lo discutimos un rato, pero ahora os puedo decir que no. Si en moto os coge una tormenta como esta, hay una serie de consejos que podéis seguir para estar más seguros. El primero sería buscar refugio, por ejemplo en un bar, una gasolinera o incluso en un túnel. El segundo sería evitar detenerse en puentes o bajo árboles altos o postes. Y en tercer lugar, evitar tocar las partes metálicas de la moto. Las motos no suelen atraer los rayos, pero lo mejor sería bajarse y evitar continuar conduciendo. ¿Qué creéis que deberíais hacer si no hay un refugio? Si estás en un área abierta y muy expuesta, lo mejor sería bajarse de la moto, alejarse al menos 30 metros de ella y ponerse en cuclillas con los pies juntos y esperar a que pase lo peor. Las tormentas eléctricas suelen durar unos 20-40 minutos. Si la tormenta está muy cerca y no tenéis un refugio, lo mejor que podéis hacer es esto último que os dije. Nosotros, por miedo o por ignorancia, decidimos ponernos los trajes de agua y continuar bajando. Según fuimos bajando, la tormenta fue pasando y acabamos entrando en una zona boscosa muy bonita. Por desgracia, el track pasaba por una propiedad privada cerrada al paso, así que, como el hambre apretaba, fuimos a comer. Os dejo el vídeo que le mandaba en ese momento a un amigo y el rico pollo que comimos. Al terminar de comer con el estómago lleno y más secos, nos dirigimos a la Junquera, donde tomamos la decisión de continuar nuestro viaje por carretera, pues ya estábamos bastante cansados después de empaparnos con la tormenta. Así que nos dirigimos desde ahí directamente hacia Cap de Creus. Después de días de montaña, barro, lluvias y paisajes increíbles, por fin veíamos el Mediterráneo. El final de esta aventura estaba frente a nosotros. Por desgracia, vivimos la última restricción del viaje en el Cabo de Creus. El paso de vehículos está prohibido en verano, así que buscamos un punto alto desde el que poder despedirnos del Mediterráneo. Antes de acabar el vídeo, quiero compartir algunos datos del viaje. En total, hemos recorrido más de 3.590 kilómetros, con un consumo medio de 3 litros por cada 100 y un gasto total de 110 litros de gasolina. Un viaje exigente, pero del que hemos disfrutado cada kilómetro.
Ahora te pregunto a ti qué vídeos quieres ver en el canal. Reviews de material, explicaciones más detalladas sobre el viaje, cómo preparar el equipaje o quizás una nueva aventura en solitario por Huesca y Teruel. Déjamelo en los comentarios, porque esto no acaba aquí. Gracias por habernos acompañado en la serie de la Transpirenaica. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós!